Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy seguimos trabajando con el concepto de derivadas, particularmente el concepto de segunda derivada de una función, ¿no? Si tenemos acá una función determinada como y o f de x, la derivamos y respecto de x, obtenemos la derivada primera de y, ¿sí? Que lo notamos de estas dos formas. Si luego volvemos a derivar, esta vez y' respecto de x, vamos a obtener simplemente la segunda derivada de la función original, ¿sí? Entonces, ¿qué es la segunda derivada? Es derivar dos veces a la función de manera consecutiva, ¿sí? Entonces veamos, primera función, una función polinómica, las más accesibles a la hora de trabajar, y obtenemos, a ver, si quiero derivar y, tengo que derivar cada uno de los términos, ¿sí? Esto ya lo estuvimos trabajando bastante. Baja el exponente, el 3, 6 por 3, 18, 18 x al cuadrado más 24x, y este es 0, entonces ni lo anoto, ¿sí? Estas quedan resueltas inmediatamente. La segunda derivada entonces va a ser derivar la primera, ¿sí? Estamos derivando acá respecto de x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Baja el 2, entonces nos queda 18 por 2, 36x, baja un grado, más, y acá sabemos que constante por la x es una constante. Entonces tenemos ahí finalmente la segunda derivada, ¿sí? Entonces, conceptualmente, el cálculo de la segunda derivada no es difícil, ¿sí? Que es volver a derivar, es sencillo en ese sentido. Lo que tiene que es más trabajoso, ya van a ver por qué, vamos a hacer varios ejemplos. Entonces tenemos acá otro ejemplo más, esta vez una división. ¿Se acuerdan cómo se deriva una función que es una división? Era el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿no? El divisor derivado. Todo sobre el divisor al cuadrado. ¿Sí? Ahí está planteado, ahora hay que lograr terminar de resolver y por último reducir la expresión. Entonces el primero derivado es una constante, da 0 por x más 7 menos 5 por, y la derivada de toda expresión lineal, de toda función lineal es 1. ¿Por qué? Porque el término independiente se va a 0, nos va a quedar más 0, y este es una constante, y, perdón, no de toda función lineal, sino de toda función lineal de coeficiente 1. Retomo entonces, la derivada de una función lineal siempre es la pendiente de esa derivada, ¿sí? Entonces acá tenemos el 1. ¿Por qué decía eso? Porque 7 cuando lo derivo da 0 y la constante, que es 1 acá multiplicada por la variable, nos queda solo la constante. Ahí tenemos. Todo sobre x más 7 al cuadrado, ¿sí? Esto 0 por cualquier cosa, sabemos que efectivamente se va a 0, ¿sí? Va a ser 0. Entonces finalmente nuestra primera derivada va a ser entonces 0 menos 5 por 1 es menos 5 sobre x más 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Sencilla la primera derivada. Ahora queremos calcular la segunda. Y vamos a ir por partes. Nuevamente, la primera es una división, ¿sí? Entonces la división, ¿cómo se hace? El primero derivado, o sea, menos la derivada de menos 5 por el segundo sin derivar, x más 7 al cuadrado, porque es todo esto que está al cuadrado, menos el primero, o sea, lo de arriba y lo de abajo, ¿no? El primero es lo de arriba, el segundo es lo de abajo. Menos 5 por la derivada de ¿quién? De x más 7 al cuadrado, ¿sí? Queremos derivar todo el denominador, esta expresión. Todo sobre x más 7 al cuadrado, nuevamente al cuadrado. ¿Sí? Importante. Y ahora resolvemos.
Y nos queda la derivada de una constante 0. 0 por x más 7 al cuadrado. Sabemos que se va a ir a 0 todo esto. Ya podemos ir reduciendo. Menos 5, menos por menos más, 5 por la derivada de esta expresión. Y esto es una potencia, ¿sí? Baja, 2 por x más 7, y por regla de la cadena tenemos que derivar x más 7. ¿Sí? Que en este caso, por suerte sabemos que da 1, pero a veces es un poquito más compleja. Y acá potencia de potencia, se multiplican los exponentes, nos queda entonces x más 7, 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Este sabemos que se va a 1, ¿sí? Nos queda, si quieren un cálculo auxiliar acá, para x más, la derivada de x más 7, si la derivada de x es 1, más la derivada de la constante es 0, 1, ¿sí? Por si había alguna duda. Entonces, ¿cómo nos queda la segunda derivada? 0 más, bueno, lo despreciamos, 5 por 2, 10 por 1 sigue siendo 10 por x más 7, todo sobre x más 7 a la cuarta. Entonces podemos simplificar acá. Finalmente tenemos que la segunda derivada de la función original y igual a 5 sobre x más 7 va a ser igual entonces a 10 sobre x más 7 al cubo. ¿Sí? Les muestro un par de ejemplos más. Acá planeados son clásicos, son ejemplos clásicos. Tenemos ahora un seno, ¿sí? Queremos dividir el seno, derivar el seno dos veces. Entonces comenzamos por la primera derivada. La derivada del seno es coseno de 5x más 3 por regla de la cadena, nos pide que hagamos la derivada de 5x más 3. ¿Sí? Lo que comentaba hace un ratito, la derivada de una función lineal nos da su pendiente. Entonces sabemos que esto, si lo seguimos trabajando, es coseno de 5x más 3 por 5. ¿Sí? Finalmente, cuando ordenamos y reducimos la expresión, nos queda 5 por coseno de 5x más 3, o 5 cosenos de x más 3, de 5x más 3. Bien, entonces la segunda derivada. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una expresión que es una multiplicación. Entonces, ¿cómo se resuelve la multiplicación? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Entonces, ¿a quién quiero derivar? Al coseno de 5x más 3. Bueno, resolvamos. Esto da 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? La derivada de una constante es 0. Entonces 0 por cualquier cosa, todo este término da 0. Entonces nos queda 0 más, listo. 5 por la derivada de esto. ¿Quién es la derivada del coseno? Menos seno, ¿sí? De 5x más 3 por la derivada de 5x más 3. Esto se da por la regla de la cadena. La derivada de 5x más 3 sabemos que es 5. Entonces nos estaría quedando que la segunda derivada es 5 por menos el seno de 5x más 3 por 5. Finalmente, operando y aplicando la regla de los signos, tenemos menos 25, 5 por menos 5 por 5 menos 25, seno de 5x más 3. ¿Sí? Bien, vamos con un último ejemplo. Lo analizamos, es una división. Entonces tenemos que aplicar las reglas de las divisiones para derivar. La primera derivada será entonces, según el formato o las reglas de derivación, es la derivada del primero, de lo de arriba del numerador, por el segundo sin derivar, el denominador sin derivar, menos, porque es una división, el primero sin derivar,
por el segundo derivado, la derivada de x menos 3, todo sobre x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y ahora operamos, resolvemos, reducimos. La derivada del primero. ¿Cómo se deriva esto? 2x, la derivada de 2x es 2, más la derivada de 4 que es 0, entonces 2 por x menos 3 menos 2x más 4 por la derivada de esto, 1. Todo sobre x menos 3 al cuadrado. Esto que nos está dando 2x menos 6 menos 2x menos 4. Todo sobre x menos 3 al cuadrado. Terminamos de resolver. 0, 0, entonces nos da menos 10 sobre x menos 3 al cuadrado. Y ahora queremos calcular la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera. Bueno, seguimos. Ya aplicando lo que recontra conocemos, es la derivada de menos 10 por x menos 3 al cuadrado sin derivar, menos 10 por la derivada de x menos 3 al cuadrado, todo sobre x menos 3 al cuadrado nuevamente. ¿Sí? Sabemos el primer término hacer la derivada de una constante da 0, entonces 0 por cualquier cosa 0, y ya tenemos acá menos por menos más 10 por, y esta derivada, ¿qué es? Derivamos primero la potencia, 2 por x menos 3, por la derivada de la base de la potencia, ¿sí? Es decir, x menos 3 derivado. Todo sobre x menos 3, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4. La segunda derivada entonces tiene la forma de, esto ya sabemos que es 1, 10 por 2, 20 por 1, ahí tenemos otra nueva simplificación. Finalmente, la derivada segunda de 2x más 4 sobre x menos 3 será entonces 20 sobre x menos 3 al cubo. ¿Sí? Vean que el concepto no es complejo, pero sí hay que tener paciencia a la hora de resolverlo y no olvidarse, importantísimo, de la regla de la cadena. Bueno, les dejo un par de ejercicios para que resuelvan y entreguen. Saludos, buena semana.